Muy buenas tardes. Agradezco a la doctora Basurto la invitación para participar en este interesante simposio sobre patología hipofisaria. Soy Moisés Mercado de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y les voy a hablar sobre la experiencia mexicana con la enfermedad denominada acromegalia. La acromegalia, como saben ustedes, es una enfermedad causada por el exceso de hormona del crecimiento que a su vez está causado por un adenoma hipofisario del somatotropo. Pero les voy a hablar particularmente de cuestiones locales de la acromegalia. No pretendo enseñarles acromegalia, sino decirles cómo se ve en México. Entonces, la mayor parte de los pacientes con acromegalia, es una enfermedad de muy baja prevalencia, se ven en instituciones públicas, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el Hospital Militar. Son pocos los casos que se siguen y se tratan a nivel privado. Esto también tiene sus problemas. Existe una centralización de los casos. Entonces, cuando uno quiere ver la epidemiología de la acromegalia, existe un sesgo inherente debido a que los pacientes acuden a 2 o 3 ciudades de la República Mexicana donde son manejados. Esta es una enfermedad indolente al principio y muy insidiosa. Entonces, no es frecuente ver que los pacientes son diagnosticados 10, 15 y hasta 20 años después de que inician con síntomas. Y existe un considerable subdiagnóstico que también pues, impide saber con precisión cuál es la epidemiología de esta enfermedad. Es una enfermedad rara, es una enfermedad también cuyo tratamiento es de alto costo y la disponibilidad de estos recursos terapéuticos pues varía de institución a institución. Entonces, con todo esto como contexto, y bueno, también mi interés personal en esta enfermedad, en el 2009 decidimos crear el Registro Mexicano de Acromegalia. Discúlpenme. Es un programa oficial de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y sigue siéndolo, que está financiado parcialmente por algunas industrias farmacéuticas. Generalmente registros epidemiológicos de esta índole son muy caros. El objetivo es evaluar las tendencias epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de la acromegalia y hasta la fecha hemos registrado más de 3,000 pacientes. Esto es en una plataforma informática de alto impacto. Registramos pacientes de todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Hay más de 32 centros participantes. Y este registro, que actualmente sigue siendo el registro de acromegalia más grande del mundo, tuvo su primera producción internacional en el 2016, que es cuando publicamos las características clínicas y bioquímicas de la enfermedad en esta corte. En ese entonces había registrados 2,057 pacientes. Como pueden ver ustedes aquí en este cuadro, la distribución por género es bastante parecida, un poquito más mujeres que hombres, pero nada significativo. Y aquí es lo que les digo de la centralización. Vean cómo la mayor parte de los casos están concentrados en el Estado de México y la Ciudad de México, no porque todos sean de aquí, sino porque es a donde vienen. Y sin duda, la mayor parte de los pacientes son tratados en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los síntomas, pues son los síntomas descritos para la acromegalia desde siempre. Entonces, tenemos el crecimiento acral, la cefalea, la fatiga, la hiperhidrosis, y pues, con prevalencias muy parecidas a las que ocurren en otros países. Interesantemente, el diagnóstico bioquímico fue bastante uniforme si tomamos en cuenta lo que pasa con otros registros. Contábamos con GH basal en todos los casos, con GH basal y postglucosa en el 75% de los casos, y hasta en un 70% contábamos con GH basal, GH postglucosa e IGF-1. Y estos eran los resultados. El promedio de la GH basal era de 28,
vean que hay una gran dispersión, como pueden ver ustedes aquí, y la posglucosa de 27, obviamente contundentemente acromegálicos. Y el promedio de IGF-1 era el 780, que ya convertido en número de veces por arriba del límite superior de lo normal, la IGF-1 era de 2.7. Entonces, en resonancia magnética teníamos en casi más de 1.500 pacientes. En algunos otros casos había tomografía y en una proporción de 20 pacientes, de 20% por pronto no teníamos o no contábamos con un estudio de imagen. La mayoría son macroadenomas, pero la gran mayoría de los macroadenomas son intracelares. Adenomas invasivos eran relativamente raros. En cuanto a las comorbilidades, la prevalencia, lo que fue más interesante que todo es notar que solamente el 37% tenían una tolerancia a la glucosa normal. Estamos hablando que el 63% tenían alguna alteración en el metabolismo de carbohidratos, diabetes 30%, pero 18% y 14% para intolerancia a la glucosa y glucosa alterada de ayuno. Y aquí pueden ver las prevalencias de dislipidemia y de hipertensión arterial. Haciendo un análisis multivariado, utilizando a la diabetes como desenlace, la razón de momios, las variables que resultaron significativas fue el ser mujer, una razón de momios de 1.6 y un intervalo de confianza que la hacía altamente significativo, la IGF-1 al diagnóstico y la presencia o la coexistencia de hipertensión arterial. Todo esto se asoció con el desarrollo de diabetes. Ahora, ya terapéuticamente, ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo cambia el tratamiento de acuerdo a la institución, ¿sí? Obviamente, el tratamiento primario siempre es cirugía, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes acá, pero vean cómo se distribuye en los hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE. El IMSS y el ISSSTE son muy parecidos porque cuentan más o menos con los mismos recursos. El problema es ya el tratamiento adjunto. Los pacientes que no curan con cirugía y que tienen que recibir terapia farmacológica, el problema es que en la Secretaría de Salud no se les proporciona eso, mientras que en el IMSS y en el ISSSTE sí, los análogos de la somatostatina y los agonistas dopaminérgicos están en cuadro básico. Pero en lo que sí se desquitan las personas, los que trabajan en la Secretaría de Salud, particularmente en el Instituto de Neurología, se han vuelto súper expertos en radioterapia porque la usan mucho más. ¿Cómo comparamos la demografía del Registro Mexicano de Acromegalia con la que ocurre en otros países? En esta diapositiva les resumo los registros belga, español, alemán, italiano y francés y pueden ustedes ver que la prevalencia en casos por millón es parecida, pero que también depende mucho de cuándo se empieza a registrar. Por ejemplo, el registro belga y el español, que incluyen pacientes diagnosticados antes de 1980, esperadamente tiene una prevalencia un tanto mayor que los otros registros que comienzan el registro en pacientes diagnosticados después del 90. Entonces, uno podría decir que en México hay un subdiagnóstico, hay una prevalencia menor que en otros países, pero cuando lo contrasta directamente con los resultados de otros registros, uno se da cuenta que es la misma. Ahora, las comorbilidades, y esto es bien interesante, pueden ver ustedes aquí las comorbilidades en los otros registros, la hipertensión alrededor de 30-40%, la diabetes 20-30% y el cáncer 10%. Hay registros que de plano no hablan de comorbilidades como el registro original, como el reporte original del registro alemán. Y vean cómo en México la prevalencia de hipertensión, diabetes y cáncer es bastante parecida a lo que se reporta en otros países. La diabetes mellitus en nuestra cohorte se asoció marcadamente con la diabetes como usted, con la hipertensión, como pueden ver ustedes acá. Vean cómo los pacientes que tenían diabetes tenían niveles mayores tanto de GH como de IGF-1 comparado con aquellos que tenían glucosa, una tolerancia normal a la glucosa. Finalmente, a finales del año pasado, nos reportamos la continuación del Registro Mexicano de Acromegalia, pero esta vez utilizando datos de desenlace terapéutico.
los desenlaces quirúrgicos. Estamos hablando aquí 4 centros que eran el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital 20 de Noviembre y el Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional. Aquí tenemos 650 casos. Difícilmente van a encontrar un reporte sobre desenlaces terapéuticos en acromegalia que incluya más pacientes, pero 650 casos. Pueden ustedes ver que el 40% está en remisión, el 44% está activo y el resto son discordantes tanto para GH como para IGF-1. Pueden ver ustedes cómo la remisión es más probable cuando se trata de un microadenoma que de un macroadenoma invasor, como lo pueden ver acá. Y aquí también pueden ver el efecto de la GH basal al diagnóstico. Vean cómo aquellas personas que tenían GH basales al diagnóstico menores de 10, pues tenían más chances de remitir con la cirugía que las que tenían arriba de 10, y algo parecido ocurre para la IGF-1, tomando como punto de corte 2 veces por arriba de lo normal. Es importante que entiendan que la razón por la que tenemos tan baja remisión, esto es vida real, es porque hay una gran cantidad de macroadenomas y una cantidad importante de macroadenomas invasores. Pero hacemos un análisis multivariado. Estos son las variables que quedan siendo significativas para predecir persistencia de actividad bioquímica. Otra vez, ser mujer, tener macroadenoma, particularmente cuando el macroadenoma es invasor, y la hipersomatotropinemia al diagnóstico. ¿Y cómo contrastamos estos datos con lo que ocurre en otros registros? Pueden ver que es bastante parecido. Estos son datos de vida real. Podrá tener muchos defectos lo del registro, no es un estudio controlado, etcétera, pero son datos cotidianos de vida real. Vean cómo las tasas de remisión han sido bastante parecidas en los otros registros. Nosotros aquí las estratificamos por tamaño tumoral, como se los planteé hace rato. Pero también en este estudio evaluamos desenlaces farmacológicos. Esto es con tratamiento con análogos de la somatostatina en monoterapia o combinados con cabergolina. Pueden ver ustedes cómo la tasa de remisión absoluta es de cerca del 30% y se vuelve a repetir la historia. Los pacientes con tumores pequeños responden mejor que los pacientes con tumores grandes e invasores. No hay diferencia si el tratamiento es primario o es secundario después de cirugía, pero sin duda las pacientes que tienen menor hipersomatotropinemia les va mucho mejor que los que la tienen arriba. Y otra vez, en un análisis multivariado, los elementos que son predictivos de persistencia de la actividad bioquímica son los mismos: ser mujer, que no alcanza significado estadístico, pero portar un macroadenoma o un macroadenoma invasor y tener grandes niveles de GH y de IGF-1 al diagnóstico. Otra vez, contrastando esto con lo que se ha registrado, con lo que se ha reportado en otros registros, podemos ver que salvo por el registro francés, que habla de una tasa de remisión del 61%, solamente 295 pacientes, y utilizando nada más la IGF-1 como parámetro, estamos bastante parecidos a lo que se reporta en otros registros. ¿Qué podemos concluir? El Registro Mexicano de Acromegalia resume las tendencias en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad y es, sin duda, experiencia de vida real. La prevalencia de esta enfermedad en México quizás esté discretamente por abajo de lo reportado. Probablemente esto derive de diferencias metodológicas, de subdiagnóstico, de subcaptura. Mantener un registro como estos es muy difícil. Se confirma en nuestro país que existe una tendencia centralista en la atención de estos pacientes, pues porque es donde existen los recursos para manejarlos. Y aunque el tratamiento quirúrgico sigue siendo la modalidad terapéutica más comúnmente utilizada, existen otras instituciones donde existen otras alternativas terapéuticas como la radioterapia, que si bien han sido medio satanizadas en el extranjero, en México la utilizamos con frecuencia y con muy buenos resultados. Los resultados de la cirugía hipofisaria y el tratamiento farmacológico en México son muy parecidos a los que se reportan en registros europeos, y pues podemos decir que programas como este permiten entender el comportamiento epidemiológico de una enfermedad y hacer reflexiones que nos ayuden
a beneficiar más a estos pacientes. Con esto me despido de ustedes, les agradezco su atención y estoy a su disposición para preguntas. Gracias.